te bendiga, hermanos. Mi nombre es Luis, como dijo nuestro hermano Charo. Soy hijo del hermano Luis. Me congrego en la congregación de Fátima. Para los que son de Fátima, no se preocupen, solamente voy a durar 56 minutos. Hermanos, la vida está llena de preguntas. Y a fuercitas tenemos que tomar una decisión. No podemos escondernos de la pregunta, porque la pregunta insistirá en que nosotros tomemos una decisión. Quiero que cierre sus ojos, no vamos a orar, pero como si viéramos, vamos a orar. Quiero que cierre sus ojos, hermanos, y por favor quiero que cierre sus ojos y que se imagine que está en medio de una carretera. Voltea a su derecha y se encuentra con un auto que no creo que vaya a parar porque por su alta velocidad. En ese momento entra la crisis donde usted y yo tenemos que decidir qué camino voy a escoger, qué voy a decidir, qué es lo que quiero. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que el tiempo se está acabando. No podemos quedarnos con la pregunta toda nuestra vida. Tenemos que escoger algo. ¿Qué es lo que quiero? Ya podemos abrir nuestros ojos. Y acuérdense de lo que le dije, porque a lo último lo vamos a analizar bien. Todos hemos estado en una crisis, hermanos. Todos hemos estado en esa crisis. Cada tentación, cada prueba tiene su pregunta. Y varios, incluso yo, hemos sufrido por tomar una mala decisión. Y ahora sé que por experiencia, tomar su propio camino no es bueno. Y sé que, hermanos, que aquí, yo sé que hay hermanos también que han sufrido por lo mismo o que han sufrido por algo peor, porque escogieron su propio camino. Quiero decirles, hermanos, que sé que no todas las veces vamos a tomar buenas decisiones porque somos imperfectos, fallamos. Pero solo quiero crear conciencia de que si fallamos una vez, no hay que volver a fallar. Por lo más duro que sea, debemos aprender de nuestros errores. Lo peor es que en el momento pensamos que somos los únicos que estamos pasando por esas pruebas. Nunca pensamos en otras personas. Nos cerramos y empezamos a desesperarnos. Y en ese momento perdemos las soluciones y ya no podemos salir. No sé por qué, hermanos, pero en esos momentos, a lo mejor es por naturaleza, en esos momentos dejamos de pensar en todo, dejamos de pensar de todos. Lo único que importa soy yo y nadie más. A veces pensamos que lo que estoy pasando es injusto. He tomado una buena decisión, pero me está yendo mal. Cada vez la vida me golpea más duro. Y las personas que han tomado una mala decisión, le está yendo bien. Nos cerramos tanto, hermanos, que empezamos a dudar. Que empezamos a cerrarnos y ya no dejamos entrar soluciones, ya no dejamos entrar decisiones, solamente estoy yo y mi situación. En esos momentos también pensamos en que nosotros no debemos de hacer nada. Dios hará todo.
dar todo. Pensamos que Dios va a escoger nuestro camino. Pensamos que Dios va a escoger nuestras decisiones. Pero no es cierto. Somos nosotros el que tiene ese poder de decidir. Si yo no hago nada, nadie va a hacer nada por mí. Ni siquiera Dios. Si yo no hago nada, mi corazón va a estar sucio. Y va a ser muy difícil de limpiarlo. Porque en ese transcurso de que yo no hice nada, me ofrecieron tantas cosas, me dijeron tantas cosas, que ahora mismo ya no puedo limpiarlo. Por lo que me ofrecieron, por lo que me mostraron. Y es un versículo que a través de las pruebas, que dice el versículo que es necesario que nosotros atravesemos las pruebas. Yo estoy, gracias a Dios, en tercero de secundaria. Y el primer día el profe de matemáticas nos puso raíces cuadradas. De hecho, desde segundo nos comenzaron a enseñar qué son las raíces cuadradas y cómo se hacen. Pero no me daba importancia, de hecho no me gustan las matemáticas. Es mi materia la que más fallo, de hecho. El primer día de tercero me pusieron raíces cuadradas y de hecho le pedí ayuda a unos amigos, pero de hecho esa ayuda porque ellos me lo hicieron todo. Eso quiere decir que me la pasaron. Un día contó el profe de matemáticas de que íbamos a ocupar las raíces cuadradas en la preparatoria. Y ahí entró la pregunta en donde yo tenía que decidir, ¿qué voy a hacer? ¿En el Ceneval voy a salir mal? ¿Voy a ser un tonto por no saber las raíces cuadradas en la preparatoria? Y tomé la decisión de hacer las cosas bien. Ya no me pasan trabajos, ya hago las raíces cuadradas. De hecho, ahora mismo se me hace más fácil que las sumas y restas. Como esta es una clase, hermanos, ustedes pueden opinar, ustedes pueden preguntar y ustedes van a leer. Vamos a ir a Hechos. Hechos 14. Hechos 14, 22. Hermano Chana, ¿se lo puede leer, por favor? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de nuestro Dios. Gracias. A través. A veces rodeamos. A veces le sacamos la vuelta. ¿Por qué? Porque queremos la vida fácil, ¿verdad? No queremos sufrir, no queremos llorar, no queremos batallar y no queremos sudar. Pero cada vez que yo no quiero sufrir, cada vez que yo no quiero sudar, cada vez que yo no quiera batallar, me estoy haciendo más débil. Pensando que estoy más fuerte que nunca, pero soy un débil. Una pregunta. Bueno, en realidad, nosotros queremos enfrentar las cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿O piensa quedarse toda su vida sin hacer nada? Al momento de yo querer hacer algo, yo no voy a poder hacer algo. ¿Por qué? Porque desde un principio tomé la mala decisión de no hacer nada. Ya no tengo experiencia, ya no tengo fuerzas. Estoy débil. Porque desde un principio rodeé la prueba. Desde un principio le saqué la vuelta.
Me quedé sin nada, sin victoria, sin experiencias, sin fuerza. Debemos de darnos cuenta, hermanos, de que si nosotros no hacemos nada, el tiempo se está acabando. El auto que viene por su derecha ya está a punto de atropellarnos. Y nosotros a veces sabemos que el tiempo se está acabando, pero preferimos perder el tiempo. Queremos vivir una vida de fantasía, como si nada pasara. Sabiendo que cargamos con mucho peso, sabiendo que el auto ya viene y está muy cerca, sabiendo que el tiempo se está acercando, nosotros no hacemos nada. Queremos vivir una vida de fantasía. Y al estar viviendo una vida de fantasía, estamos muriendo. Ya no hay tiempo. El tiempo se está acabando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Eso solo usted lo decide. El nombre de este tema se titula Solamente tú lo decides. Mateo 25. Mateo 25, 15. Hermano Mauricio, si lo puede leer, por favor. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Ahora el 25, por favor. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Gracias. Hermanos, ¿qué tiene que ver este punto con el tema? Bueno, el punto en el que yo quería llegar es que a veces nos limitamos. Dice que este hombre tuvo miedo. ¿En dónde existe el miedo? ¿Acaso el miedo existe en las alturas? ¿Acaso el miedo existe en una pistola? ¿Existe con las personas malas? No, el miedo existe aquí. Nosotros somos capaces, o nosotros tenemos que tomar una decisión si de controlar nuestra mente o no. A veces nos limitamos. Este hombre dice que tenía miedo, se limitó. Pero el miedo no existe en ninguna parte, excepto en nuestra mente. Nadie le va a decir a usted que no puede. Solamente su mente. Y usted toma la decisión si de hacerle caso o no. Dejemos de pensar, hermanos, de que no podemos. Dejemos de pensar en el miedo. No nos limitemos. Estaba hablando con una amiga el viernes y estábamos platicando sobre el sufrimiento. El sufrimiento es algo necesario que nosotros necesitamos, porque gracias al sufrimiento la vida nos pega muy fuerte y nos caemos. Y nos levantamos. Y si una vez caí, ya no volver a caer. Aprender de nuestros errores. Eso hace el sufrimiento. El sufrimiento hace que nosotros aprendamos de nuestros errores. Hermanos, qué orgullo será salir del lugar de la crisis
de la situación en donde nos hemos encontrado alguna vez todos, para contarles a mis hijos, a mis nietos, no sé, sobre mis experiencias, sobre mis cicatrices, a mis hermanos. Salir de ese lugar para luego contarlo. Vamos a ir a 1 de Corintios. Primera de Corintios 9, 24. Nuestro hermano Miguel, ¿se lo puede leer? Sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Gracias, hermano. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué agarré exactamente este tema? Porque hay hermanos o hay personas que en este momento todavía están en el suelo o todavía están en la mitad del camino, sabiendo de que el auto viene a atropellarnos. Incluso personas ya murieron en el intento, no sobrevivieron para contarlo. Y yo sé que hay personas en medio de esa carretera, y por más que quieran, y por mucho tiempo o por muchas oportunidades que tengan, no quiere moverse esa persona. Sé que todos los cuentos no terminan en felices para siempre. Y por más que Dios quiera movernos, al fin de cuentas usted tiene la última respuesta. Vamos a volver a cerrar nuestros ojos, hermanos. Volvemos a los del principio. Todavía estamos en medio de esa carretera, junto a ese auto que viene a atropellarnos. No quiero que se vea que es una persona que no vale la pena. No quiero que vea que es algo imposible de hacer. No quiero que diga que no puedes. No quiero que diga que se va a rendir. Sino todo lo contrario. Quiero ver una actitud positiva en usted en usted y en mí. Quiero que me diga que lo va a lograr. Quiero que haga lo imposible para lograrlo. No importa todo lo que pase. No importa si es sufrimiento. No importa si es llanto. No importa si son aflicciones. Lo tiene que lograr. Pero solamente la última respuesta la tiene usted. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén.